Se abre la sesión. Bueno, saludar a los colegas presentes, al secretario, su equipo. El acta de la sesión 75 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 76 queda a disposición de la comisión. Señor secretario, tiene la palabra. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, estimados diputados, señoras diputadas, estimados invitados, señor subsecretario. Se han recibido los siguientes documentos: un proyecto de ley iniciado en moción parlamentaria de las diputadas Muñoz, Arce, Concha, Pizarro y Tello, y de los diputados señores Zafirio, Sauerbaum y Teao, que modifica la ley 19.968, que crea los tribunales de familia, en lo relativo al procedimiento de mediación. Se recibió, señora presidenta, también un oficio del presidente de la República, el cual hace presente la urgencia en carácter de simple para el despacho del proyecto de ley que modifica la ley 14.908 sobre abandono de familia y pago de pensiones alimenticias, estableciendo la imposibilidad de adjudicación de programas o instrumentos financiados por la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo en el caso en que dicha disposición se indica. También, presidente, y en el mismo tenor anterior, también un oficio del presidente de la República quien hace presente la urgencia en carácter de suma para el despacho del proyecto de ley que actualmente está en tabla, aquel que modifica los cuerpos legales para prohibir el porte y tenencia de armas de fuego a personas procesadas o condenadas por violencia intrafamiliar. Se recibió, señora presidenta, un oficio de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, en el cual acompañan un informe sobre los gastos destinados a financiar la implementación de la Ley 21.389, que crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos. Lo anterior en el marco de la obligación de informar a esta comisión, según lo dispone la glosa presupuestaria de la partida del Poder Judicial. También se recibió, presidenta, un oficio de la Subsecretaría del Interior, por el cual el jefe de gabinete del Subsecretario del Interior, señor Rodrigo González, excusa la participación del señor Cordero, ya que al mismo horario se encontrará participando en la Comisión de Gobierno Interior en el debate del proyecto de ley de modificaciones a la Ley de Migraciones y Extranjería. Sostiene que, considerando la relevancia del proyecto de ley que está actualmente en tabla, solicita recibir en representación al señor subsecretario del Interior, al subsecretario de Prevención del Delito, señor Eduardo Vergara. También se recibió, presidenta, una denuncia de una señora de un particular, de profesión profesora, quien refiere ser víctima de hechos de corrupción, revictimación y encubrimiento de delitos cometidos por jueces y consejeros técnicos hacia los usuarios al interior del Tribunal de Familia de Iquique. Adjunta una serie de resoluciones judiciales vinculadas al restablecimiento de visitas a favor del padre de su hija, quien fuera condenado por violencia intrafamiliar, y una serie de hechos posteriores. Hace presente que no solicita nada en particular respecto de su caso a la comisión, sino que más bien hace un reenvío masivo sobre esta denuncia. Finalmente, presidenta, se recibió un correo electrónico del jefe de gabinete del director nacional del Servicio Mejor Niñez, quien se excusa a asistir a esta sesión porque se encontrará, sostiene, a la misma hora exponiendo el presupuesto de su servicio en la primera subcomisión mixta de presupuesto en la misma hora que está citada esta sesión, señora presidenta. Y sería toda la cuenta. Gracias, señor secretario. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Bueno, ahí yo me voy a referir sobre el punto número 5. Bueno, como ustedes saben, colegas, nosotros estamos con un proyecto, ¿cierto?, que hemos colocado el día de hoy en tabla, donde, ¿cierto?, hemos establecido el continuar con el estudio del proyecto de origen de moción de las colegas y que tiene una urgencia. Y en ese contexto nosotros hemos invitado al gobierno en 3 oportunidades. La primera, al subsecretario de Prevención del Delito, él se excusó, no pudo venir. La segunda oportunidad, al subsecretario del Interior, que tampoco pudo venir en esa oportunidad, también se excusó, pero coincidió que tuvimos una sesión extraordinaria en el ámbito de las acusaciones constitucionales.
pero recibimos las excusas. Y en esta tercera oportunidad, el nuevo subsecretario del Interior también se le invitó y también ha presentado una excusa por encontrarse con una sesión en paralelo. Y en ese contexto, bueno, yo lamento que ya por 3 oportunidades hayamos invitado al gobierno, ¿cierto?, y no haya estado aquí presente. Pero en esta oportunidad nos solicitan de parte del gobierno que si podemos dar la venia de manera unánime, aquí ya tenemos que tomar la decisión nosotros, si en el reemplazo del subsecretario del Interior, señor Cordero, puede estar presente el subsecretario de Prevención del Delito. Y en ese contexto yo solicito a ustedes, colegas, si dan, ¿cierto?, la unanimidad, porque le corresponde a todos ustedes, a nosotros decidirlo. En mi caso personal, yo sí la voy a dar, estoy hablando personalmente, porque yo encuentro ya impresentable esta situación. 3 veces hemos invitado al gobierno. Las 3 veces se ha excusado, cuando ellos mismos le colocaron una urgencia al proyecto. Entonces, en ese contexto, yo creo que es importante avanzar, es importante, ¿cierto?, pero espero que esto se entienda y se valore, porque ya yo encuentro que es impresentable esta situación cuando estamos tomando temas de familia, queremos escuchar también al Ejecutivo. Recordar que al comienzo nosotros invitamos al subsecretario de Prevención del Delito, pero después nos dice de parte del gobierno, no, es el subsecretario del Interior que se va a hacer cargo. Entonces, bueno, han ocurrido varias situaciones. En este caso, vuelvo a reiterar, colegas, si ustedes dan la venia, ¿cierto?, de parte, a través de unanimidad, para que pueda reemplazar en esta oportunidad al subsecretario de Prevención del Delito al subsecretario del Interior. ¿Están disponibles? ¿Allá? Acá, sí. Ya, entonces, los colegas han autorizado, ¿cierto?, un reemplazo por parte del subsecretario del Interior al subsecretario de Prevención del Delito. Ahora ofrezco la palabra sobre la cuenta nuevamente. ¿Algún punto sobre la cuenta? ¿Otro punto? No. Entonces pasamos a varios. ¿Alguien quiere plantear un punto de varios? Sí. Diputado Teao tiene la palabra. Más que un punto varios, Presidenta, quiero hacer una reflexión. Y una reflexión que tiene que ver con esta comisión con respecto a los hechos sucedidos en el colegio del cual yo me gradué, que es el Internado Nacional Barros Arana, que cumple unas funciones maravillosas dentro de todo, porque nos permite a los que vivimos alejados, ¿no es cierto?, del continente y del centralismo, en esos tiempos, yo hablo de los años 90, poder acceder a una educación para luego prepararnos, y así como lo fui yo, otros compañeros también fueron los primeros profesionales de sus familias. Y veo con malestar también y con mucha pena en lo que se ha transformado el internado, que era de gente que tenía muchas ganas, no solamente en lo académico, sino que además, por no mencionar, ¿no es cierto?, la historia que tiene ese colegio con respecto a expresidentes y altas autoridades, ¿no es cierto?, del pasado, sino que quiero hablar de mi generación, y de mi generación que hoy día nos hemos juntado este año, celebrando ya casi, no puedo creer la cantidad de años que salí del colegio, no voy a mencionarlo, pero son muchos. Y cuando uno se encuentra con esos compañeros, como le decía, quería hacer una reflexión con respecto a que vivimos muchas injusticias, no solamente con el colegio, también con la autoridad y así un montón de situaciones, pero en ningún momento, primero, como alumnos de ese colegio, como hijos del internado, se nos ocurrió alguna vez romper, maltratar o de una u otra manera tratar de hacerle daño a alguno de nuestros compañeros. Eso es lo primero. Segundo, faltarle respeto a los profesores, a los inspectores o a alguna autoridad, porque siempre, por lo menos desde mi punto de vista, pudimos dialogar con el centro de alumnos, con el centro de padres y con las autoridades que justamente gobernaban el colegio. Y no solo eso, sino que además, como dependía de la Municipalidad de Santiago, también había un diálogo abierto. También ese colegio acogía a muchos deportistas, de los cuales me incluyo, porque gracias al colegio también gané un montón de copas jugando básquetbol, gané un montón de torneos de atletismo, los cuales eran justamente el tiempo que teníamos, como vivíamos dentro del colegio, muchos lo ocupábamos en hacer buen deporte. Gracias a eso tenía una especie de beca donde tenía
acceso a una o dos colaciones más, que yo le agradezco mucho en mi crecimiento como deportista, y un cariño y amor por ese colegio. Y hoy día, lamentablemente, quiero manifestarme con respecto a que estoy total y completamente en desacuerdo en las palabras de la rectora del colegio y también de la carta en donde hablan los padres y apoderados que lamentablemente, debo decir, deben estar, no sé, mal encaminados con respecto a qué es lo que queremos para nuestros hijos. Porque si bien siempre, les digo, muchas veces estuvimos en el colegio, quizás por una falta de información, muchas veces de madurez, tuvimos las ganas muchas veces de echar abajo puertas, romper cosas, pero hasta ahí siempre había alguien con una palabra conciliadora para llegar al diálogo y llegar a tener lo que necesitábamos, que considerábamos que era injusto, y a través de una mediación de diálogo, de conversaciones podíamos resolverlo, y así fue muchas veces. Como jóvenes que somos muchas veces también, lamentablemente debo decir que imitamos lo que vemos afuera de los adultos. Y es por eso que con mucha pena quiero manifestar aquí mi indignación con respecto a que jóvenes menores de edad, y me gustaría que nosotros como comisión nos pudiéramos pronunciar con respecto a esto, estén manipulando, lo voy a decir de la siguiente manera, para mí son armas letales, porque una Molotov, así como les pasó a ellos, ¿no es cierto?, que lamentablemente se les incendió, esas armas contra mobiliario público, contra otras personas, contra civiles, en la misma calle, todos sabemos lo que le pueden propiciar a las personas. Y creo que no podemos dejar pasar esta oportunidad de decir, y lo digo con mucho cariño a mi colegio, que no podemos aguantar ni justificar ninguna acción de violencia, menos con menores de edad, para justificar cualquier cosa. Y vuelvo a repetir, para los que no leyeron la carta de los apoderados o las declaraciones de la rectora, yo creo que fueron desafortunadas, quizás estaba mal informada, pero no es el parecer de muchos de los que salimos de ese colegio, y que siempre voy a defender, porque a pesar de que estuve los últimos 3 años, creo que los mejores amigos, los mejores compañeros, cuando uno está en ese colegio, que muchas veces estamos alejados de nuestros padres, porque nos cobija el internado, no podemos aceptar que algo así suceda, y ojalá que nunca más vuelva a ocurrir. Eso quería decir, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Ahí me salta una duda en lo que usted nos plantea, que coincido obviamente en los puntos, y frente a esa situación yo me sumo también a sus palabras, que evidentemente nosotros condenamos la violencia y no, me parecen igual muy alejados de la realidad, ¿cierto?, de lo que corresponde las palabras, esas declaraciones, que en el fondo son contrarias a lo que se debe dar en un contexto educativo. Y también yo quiero desde ya recordar que, bueno, algunos ya saben, yo estoy levantando también una comisión investigadora relacionada con la violencia en los establecimientos educacionales, el aumento de los asesinatos de niños y adolescentes y el aumento también de la explotación sexual infantil. Y esa está ya ingresada al día de hoy, está en etapa de revisión, ya está subida, está en los últimos detalles. Porque coincido con el colega que hay unas situaciones que se están dando, ¿cierto?, en la violencia dentro de los establecimientos educacionales que son inaceptables. Pero ahí quería consultar al diputado si quiere sacar una declaración pública de parte de la comisión. Presidente, si me permite, lo que pasa es que me imagino que debe haber una investigación en camino. A mí me gustaría que como comisión hiciéramos algo así. Voy a, si quiere, para la próxima o prontamente proponer un texto, pero igual me gustaría que lo trabajáramos en conjunto. Sé que están de acuerdo el resto de los diputados y diputadas. Sí, a ver, lo vamos a conversar con el secretario y luego vamos a ver una fórmula de todo lo que usted plantea. ¿Ofrezco la palabra sobre varios o sobre el punto? Diputada Pizarro tiene la palabra. Sí, yo lo primero que quisiera señalar es que siento una pena enorme que entre ellos hay niños, porque efectivamente son niños,
que están hoy día con riesgo vital. Uno nunca debe perder la perspectiva cuando hablamos de los niños y niñas en todo orden de cosas, no solo en esto, en todo orden de cosas, porque yo creo que lo que pasó en el Internado Nacional Barros Arana es realmente preocupante. No me cabe duda de eso. Tampoco me cabe duda de la magnitud de la tragedia, porque tenemos a prácticamente 30 niños, niñas, que producto de una explosión fueron afectados de distinta manera, pero algunos, como digo, de verdad en un riesgo vital brutal. Ahora, yo quiero, me sumo a cualquier propuesta que haga el diputado, siempre que ésta no tenga un uso malicioso de aquello, porque la tragedia es demasiado grande. Es demasiado grande. Yo ni siquiera voy a meterme con la carta de los papás, porque creo que es muy complicado, porque son los papás y mamás de los niños que están muriéndose. Entonces, yo lo que sí creo que hay que hacer un llamado de hacerse cargo del cuidado de las infancias en nuestro país, porque esto que se ve particularmente en la educación pública, no se ve en la escuela privada. Y es lo que viven esos niños y niñas, porque si no cerramos los ojos a la realidad, en sus poblaciones. Ese nivel de violencia es un germen que ellos viven a diario. Ellos nacen bajo una lógica y una vida de violencia. Yo siempre lo digo con mucho orgullo, yo soy educadora de párvulos, pero que además ejercí en colegios cercanos a la toma de Peñalolén, de la realidad de esto. Y cuando uno ve que muchos de esos niños y niñas, la mamá la va a dejar en la mañana y después se va a jalar, que la mamá, el papá los va a dejar en la mañana y después cuando no vienen a buscar al niño uno se va a meter a la población y están en la esquina tomando, es un nivel de violencia y hoy día capturado por el narcotráfico terrible. Si nosotros vamos a hacer una declaración que sirva y aporte, porque a veces aquí nos llenamos de declaraciones de principio que no ayudan a nada. Yo creo que debiésemos plantearnos, si es así, cómo avanzamos, a lo menos en nuestro rol, porque recuerdo que se me olvidó el nombre del señor que sigue, que buscar la responsabilidad. Anuar, ¿cuál es la responsabilidad? El defensor, gracias. Porque el defensor alguna vez nos planteó que tenía proyectos. Hoy día aquí está el subsecretario de Prevención del Delito. También me gustaría saber si podemos avanzar en temas que esto lo prevengan. Porque yo de verdad, esto que hoy día se dio en el Barros Arana, que es terrible, brutal, no estoy diciendo nada que no coincida, pero ellos lo viven a diario. Entonces tenemos que ver cómo como Comisión de Familia queremos hacer un aporte o solamente decimos que es terrible, porque por eso digo, ni siquiera me metería en la de la mamá y el papá, por eso estoy dando la descripción que digo. Yo tengo una apoderada de 3 niñitos, que ella cayó en la coca muy jovencita, trató de salir muchas veces, pero el medio de niña la llevó eso. Tenía otros que tomaban y se les olvidaba ir a buscar a los niños, porque uno trabaja con guaguas, y tenía que uno ir a dejarlos a la toma, y no era el papá que venía en la mañana a dejar al hijo, era el de la esquina, que uno tenía que ir con el uniforme, porque así te respetaban. Entonces, yo me sumo, si es con criterio de aportar, y de verdad me sumo, pero porque alguna vez juguemos el rol que tenemos que jugar. Yo me imagino que a ninguno de acá le es indiferente lo que pasó en el Barros Arana. Es brutal, es terrible. El trauma que quedó para los profesores, lo quiero decir, para las niñas y niños que enfrentaron esta situación no estando en ese baño, debe ser brutal, brutal. Es una cosa que me hizo mucho recordar cuando secuestraron a los profesores del Colegio Latinoamericano de Integración y después los degollaron. Ellos tuvieron que estar en procesos de atención psicológica por mucho tiempo, por el trauma que eso deja. Entonces, yo me sumo si preparamos algo que de verdad sea un aporte. No solo un lamento, porque por lamento cada cual lo puede decir. Eso, presidente. No digo que usted esté diciendo
me lamento, para nada. Gracias, diputada. Sí, diputado Teao tiene la palabra. Es más, quiero complementar las palabras de la diputada Pizarro. Como tengo contacto con el colegio, la carta es lamentablemente declaraciones sesgadas de un pequeño grupo, porque en ese colegio cada curso son alrededor de más de 1000 y tantos alumnos, y unos pocos son los que justamente causan el malestar a unos muchos, y esos muchos que callan, que en silencio quieren salir adelante porque quieren ir a un colegio, quieren aprender, quieren insertarse en el mundo laboral, bueno, después me imagino en el mundo universitario, lo que buscan es aprender en paz y tranquilidad. A eso me refería, porque si esperamos la investigación, vamos a identificar quiénes son, por qué se prepararon, quién los llevó a hacer eso, y yo les aseguro que no son la mayoría del colegio. Por eso me refiero a las declaraciones equivocadas de la rectora, a las declaraciones sesgadas de los padres y apoderados que hoy día sus hijos están sufriendo tremendas quemaduras, pero que no son la opinión de la gran mayoría del colegio. Por eso, si vamos a declarar algo, declarémoslo justamente, no justificando a los que lamentablemente hoy día lo están pasando mal, pero también démosle un aliento a los que sí quieren hacer las cosas bien y que quieren ir al colegio a aprender de los profesores, para luego ser profesionales. Eso quería complementar, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Bueno, volviendo al punto del diputado Teao, entonces, por lo que entiendo, usted va a redactar entonces una especie de oficio que, según me aclara el secretario, y ahí usted puede hacer los planteamientos y luego nos hace llegar, ¿cierto?, la información y buscamos el máximo de acuerdo, ¿ya? Pero va a estar en desarrollo ahí, usted lo va a plantear. Y con respecto, ¿cierto?, al fondo de la situación, evidentemente estamos todos consternados con lo que ahí ocurrió. Y en ese contexto es que también yo he levantado esta comisión investigadora, ya que está en etapa de revisión ya está arriba ya, pero está a punto de subir a la cuenta, pero está en etapa de revisión todavía, donde evidentemente está incorporado este elemento tan fundamental, ¿cierto?, lamentable, perdón, que es la violencia en los establecimientos educacionales, el aumento de la explotación sexual infantil y lamentablemente también el aumento de los asesinatos en niños y adolescentes. Así que para cerrar el punto. Y bueno, ¿algún otro punto varios para pasar ya a la orden del día? Ya. Bueno, pasamos entonces a la orden del día. En esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla, continuar con el estudio del proyecto de origen en moción que modifica los cuerpos legales que indica para prohibir el porte y tenencia de armas de fuego a personas procesadas o condenadas por violencia intrafamiliar. Para este proyecto, ¿cierto?, se ha invitado su secretario del Interior, pero en esta oportunidad ya hemos dado la unanimidad para que esté presente el subsecretario de Prevención del Delito. Así que, don Eduardo, tiene usted saludarle. Muy buenas tardes. Tiene usted la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Por intermedio suyo saludar a diputadas y diputados. Muy buenas tardes. Efectivamente, yo tengo una breve presentación que aborda particularmente los elementos que nosotros como gobierno relevamos de este proyecto, junto con algunas, al final, un par de sugerencias para mejorarlo, pero en términos generales se centra en las observaciones centrales de lo que sería este proyecto. Si pasamos a la lámina siguiente, solamente esta es una sola lámina de contexto, pero que parece interesante compartir, y como es costumbre estamos disponibles para entregar más información detallada respecto a este contexto, o particularmente sobre el uso de armas de fuego y violencia intrafamiliar, pero nos parecía relevante resaltar que se ha constatado un incremento en el uso de armas de fuego en delitos asociados a casos de violencia intrafamiliar. Hay un incremento sostenido en intimidación de casos policiales VIF con arma de fuego y un aumento en el uso de armas de fuego en homicidios consumados interpersonales VIF. No nos olvidemos que la categoría interpersonal además se divide entre VIF y no VIF. Junto con ello también se hace necesario mirar la cantidad de homicidios frustrados y que también pueden estar relacionados con estas dos categorías o subcategorías más bien de categoría interpersonal, que es donde se hace esa clara división entre interpersonal VIF e interpersonal no VIF. En términos generales, esto se mueve además en el contexto donde a nivel país hay una clara relación entre el uso de armas de fuego y los casos de homicidios en general,
como también en el comportamiento que este tipo de delitos representa. Entonces, como les mencionaba, a modo de resumen, pero por supuesto estamos disponibles para complementar con más información a la comisión si es que lo estiman necesario, y le haremos llegar más detalles, pero nos parecía importante también esta lámina de contexto, que el problema es un problema real, es un problema que ha presentado una relación directa y fuerte, y es un problema que además tiene y va de la mano esta relación entre violencia, homicidios y armas, que yo creo que es lo más importante de relevar. En la lámina que estamos ahora es particularmente cuáles son las consideraciones que nosotros hacemos respecto a este proyecto. Primero que todo, y como lo dije al principio, vemos con mucha importancia y relevancia el avanzar en una mayor regulación del uso de armas en términos generales, pero además en el caso particular de este proyecto, que es un proyecto muy preventivo, y por eso nosotros como Subsecretaría de Prevención del Delito también nos interesa mucho estar acá presentes, porque va de la mano con las líneas y el trabajo que nosotros nos importa, con el sentido de urgencia que ustedes también saben. En primer lugar, el porte o tenencia de armas de fuego constituye una presunción de situación de riesgo en contexto de denuncia de BIF. Eso lo sabemos. La presencia de armas de fuego aumenta las probabilidades de que ya sea conflictos, ya sea violencia, ya sea una serie de comportamientos terminen con mayores consecuencias, y en algunos casos incluso el homicidio. Esto no solamente lo muestra la evidencia a nivel nacional, sino que también a nivel internacional. Lo segundo es que este proyecto, de manera clara y de forma muy importante, limita el acceso y la circulación de armas de fuego en el caso de personas denunciadas por violencia intrafamiliar que ya tienen inscripciones vigentes de armas de fuego. Entonces no solamente estamos hablando hacia los nuevos universos, sino que a los universos ya vigentes, porque permite actuar sobre un universo no menor de armas de fuego que están inscritas en nuestro país. Lo tercero, es relevante cómo este proyecto facilita la coordinación entre tribunales de familia, la Dirección General de Movilización Nacional para cancelar y evitar inscripciones de armas de fuego de personas sancionadas por BIF. Esto porque el proyecto instala una capacidad de coordinación que no necesariamente existe en otros espacios en este momento. Entonces, además, es un proyecto que entrega una coordinación y una herramienta que nos parece muy relevante e importante. Y por último, nos importa destacar cómo este proyecto contempla medidas de coordinación entre tribunales de familia y el Ministerio Público para investigar hechos que puedan ser constitutivos de delitos contemplados en la Ley de Control de Armas. En resumen, las consideraciones por parte del Ejecutivo van de la mano con apoyar la importancia de este proyecto. Creemos que es un paso significativo, entrega nuevas herramientas, entrega claridad, pone límites, pero por supuesto y por sobre todo facilita que las distintas instituciones que tienen competencia respecto a este tema se puedan coordinar de mejor manera y por sobre todo prevenir, pero también actuar en caso de ser necesario. La lámina siguiente, nosotros solamente sugerimos un par de mejoras que son que no van al fondo del proyecto, pero más bien son de forma, pero de todas formas, valga la redundancia, nos parecía relevante compartir con ustedes. Primero, el artículo primero, numerando 2, se señala que el tribunal debe informar dentro del tercer día desde dictada la sentencia a la DGMN y la comandancia y guarnición al director de servicio respectivo lo relativo a la provisión de porte, tenencia, comiso, etcétera. Y nosotros sugerimos concordarlo y reemplazarlo por la frase dentro de las 24 horas siguientes. O sea, creo que aquí si estamos frente a una oportunidad tan importante de regular, de poner límites y de entregar coordinación y capacidad a nuestras instituciones, se debería aprovechar que esto sea con sentido de urgencia. Muchas veces una hora puede hacer la diferencia y creemos que el acortar este tiempo es también prevenir de mayor y mejor manera. Acto seguido y lo mismo en el artículo segundo, el numerando 1, al final se encuentra que se debe oficiar en el más breve plazo al Ministerio Público cuando existan armas no inscritas en el caso de autorización de tenencia o porte de armas que contempla la ley de armas, y ahí nuevamente sugerimos que en vez del breve plazo quede establecido, que quede un plazo de 24 horas de manera que sea cierto y conocido, y tal como lo mencioné en el punto anterior, que esto sea un mecanismo que no solamente sea eficiente, un mecanismo que no solamente tenga claro su espíritu preventivo de control, sino que además sea un mecanismo que actúe rápido. Entonces, de esa forma nosotros queremos destacar que debe analizarse si es necesario realizar ajustes para mayor concordancia del proyecto con la legislación de control de armas y la nueva normativa de protección contra la violencia de género, pero en resumen nos parece que esta es una gran oportunidad que además tiene que ser abordada de forma
y lo reitero, en un ajuste necesario respecto a los tiempos de acción, que yo creo que es lo más importante y lo que se juega en este tipo de oportunidades para acortarlo lo más posible. Eso es en términos generales, Presidenta. Reitero que nuestro interés en este proyecto es altísimo. Creemos que se puede avanzar con un sentido de urgencia, creemos que además genera un cambio necesario, le entrega también nuevas herramientas y nuevas capacidades a las instituciones y creemos que va en la línea correcta de lo que el país necesita. Muchas gracias. Ofrezco la palabra sobre la presentación de su secretario. Diputada, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Buenas tardes a todos. Bueno, yo no soy miembro permanente de esta comisión, pero soy autora del proyecto. Primero que todo, agradecerle, Presidenta, por la tramitación. Segundo, al Ejecutivo también por los datos. Nosotros con la diputada Lorena Fríes, con la que somos autoras de este proyecto, teníamos una intuición. La intuición porque efectivamente estamos enmarcados en una crisis de seguridad que lo vive todo el país, indistintamente si somos de sectores rurales o sectores urbanos. Y efectivamente éramos conscientes que esta escalada de violencia podía tener efectos en las mujeres. Éramos conscientes también de que cuando aumentan las armas podían haber estas situaciones, pero no teníamos los datos. Entonces este proyecto efectivamente tenía que ver con una lectura de los territorios y hoy día agradecemos mucho los datos porque efectivamente nos sirve para, primero, decir que el proyecto va en el camino correcto y que estamos legislando de manera certera para la defensa de las mujeres y no solamente de las mujeres, también de las familias. Hay que recordar que en la última ley de protección hacia las mujeres que envió el Ejecutivo hablamos de que cuando hay violencia intrafamiliar son los niños y las niñas también los que son afectados. Entonces no estamos hablando solamente de proteger a las mujeres, sino a la familia en su conjunto. Entonces creo que esto es bastante más alentador porque nos permite ir avanzando en una legislación que primero proteja, resguarde, pero sobre todo prevenga. Así que creo que es de todo sentido que usted esté aquí exponiendo, subsecretario, porque efectivamente necesitamos hoy día, con el aumento del porte de armas, defender a la familia chilena de que no existan casos de violencia. Yo creo que ahí es interesante cómo el proyecto puede ir avanzando. Y me parece que también concuerdo con usted que es importante que se facilite la coordinación entre las instituciones. Quienes hemos estado trabajando en instituciones sabemos que la coordinación, la comunicación muchas veces entre las instituciones es nula. Entonces, avanzar hacia aquello creo que va en la dirección correcta. Creo que no tengo nada más que decir que solo contar una historia lamentable. En mi distrito, en la región de Valparaíso, una de las últimas noticias que se vio fue de una denuncia de violencia intrafamiliar en donde llegan funcionarios de policía y además de prestarle ayuda a la víctima, se incautaron armas de fuego, incluyendo ametralladoras y granadas. Entonces, estamos hablando de eso, de que cuando hay factores de riesgo como, por ejemplo, drogadicción y alcoholismo, cuando le sumamos un arma de fuego, lo que estamos diciendo entonces es que hay un peligro inminente para los integrantes de una familia y eso nosotros como Poder Legislativo tenemos que hacer de alguna forma acciones concretas para que eso no exista en nuestro país. Muchas gracias, Presidenta, y muchas gracias, Subsecretario. Gracias, diputada María Francisca. ¿Algún otro diputado tiene alguna otra consulta? Ya. Diputado Zafirio, ¿tiene la palabra? Sí, efectivamente una consulta a modo de aclaración. El artículo 7 dice en una de sus partes situación de riesgo inminente de sufrir maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar. Cuando exista una situación de riesgo inminente para una o más personas de sufrir un maltrato constitutivo de violencia intrafamiliar, aun cuando éste no se haya llevado a cabo. Y después dice, se presumirá que existe una situación de riesgo inminente, como la descrita en la inciso anterior, cuando al menos concurra una de las siguientes circunstancias. ¿Ah? Arriba dice que ante el solo mérito de la denuncia y abajo dice que al menos concurra alguna de las siguientes circunstancias.
Gracias, diputado. Diputada Gamuri. Creo que, perdón, que iba a hacer un comentario más general, pero me quedé pensando en la intervención del diputado. Yo creo, voy a partir por atrás, por su intermedio, presidenta, creo que se refiere con el solo mérito de la demanda o denuncia, y que el requisito para la denuncia son, las condiciones para la denuncia son las enumeradas después, así lo entiendo yo. Pero yendo más allá del detalle, yo quiero nuevamente valorar este proyecto, creo que es muy necesario, que es un aporte, así que yo agradezco que esté puesto en tabla, que le hayan dado urgencia, y agradezco también la presencia del subsecretario, porque sin duda que estamos hablando de un proyecto preventivo, o sea, todo que ver con prevención del delito, y va en la misma línea de lo que hemos venido sosteniendo, ¿no? Del peligro, el riesgo que significa para la sociedad en su conjunto esta proliferación de armas, digamos, inscritas y no inscritas, que cambian de mano, digamos, que generan un riesgo real, y un riesgo real justamente más intenso para aquellas poblaciones que suelen estar en riesgo, que son las mujeres, niños, adolescentes en situaciones de violencia intrafamiliar. Así que valoro el proyecto y creo muy pertinente las observaciones, el acotar a 24 horas los plazos me parece que le da también celeridad y urgencia. Así que solamente eso, valorarlo, y espero que podamos despacharlo súper rápido y que pase rápido por sala, y que creo que es un proyecto que sin duda genera un gran consenso. Así que yo agradezco a la diputada Bello, a la diputada Fríes y a todos los que han participado en este proyecto por su intermedio, presidenta. O sea, quería hacer mi comentario, y bueno, y quizás que si nos despejamos la duda que plantea el diputado Zafirio en relación a esos aspectos. Muchas gracias. Gracias, diputada. Diputado Zafirio me dice que le quedó algo en el tintero. Solo decir que yo no puedo estar más de acuerdo con el proyecto. Estoy haciendo una observación que no la entiendo y solo se trata de eso. Qué bueno, qué bueno. Gracias, diputado. Diputado Teao tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Saludar por su intermedio al subsecretario de Prevención del Delito, y tengo varias preguntas para usted, subsecretario, por su intermedio, presidenta. La primera es que si existe algún catastro de armas extraviadas, inscritas y robadas con respecto a la participación de violencia intrafamiliar, algún fallo de los tribunales, si se maneja una estadística de cuántas armas son utilizadas con respecto, bueno, usted expuso ahí homicidio, maltrato, bueno, pero si hay en los tribunales una estadística con respecto a eso, sería bueno tenerlas para también ver de manera un poco más objetiva el proyecto. Otra pregunta es si en esa estadística hay armas o se utilizaron armas para amenazar o lo que sea, si hay una diferencia entre áreas urbanas y áreas rurales. Hago la diferencia porque a lo largo de estos 2 años y medio que he estado me doy cuenta que no es lo mismo estar en la ciudad y en lugares tan apartados también donde sí hay una interacción más continua con respecto a las armas, y hay que ver cómo está la estadística con respecto a esto. Me gustaría saberlo antes de votar este proyecto. Me gustaría saber también, porque según lo que, bueno, justamente lo que estaba diciendo el diputado Zafirio ahí, quiero poner un ejemplo quizás extremo, pero que también tenemos que pensar con respecto a eso. Conozco mucha gente que es coleccionista de armas. Muchas de ellas son armas entregadas, no sé, del 1700, 1800, que están inscritas y que están funcionando. Por esas cosas de la vida hay una denuncia con respecto a violencia intrafamiliar, o hay una sospecha, una investigación, denuncia, voy a hablar de eso. Según lo que, no lo he leído completamente, pero me lo podría aclarar, también puede ser la diputada Bello, por su intermedio, presidenta, si se pensó en que esas personas que hoy día coleccionan, mantienen guardadas por una cosa familiar, de herencia, el hecho de tener una denuncia significa que tendrán que ser requisadas ese tipo de armas, porque son armas de fuego que están inscritas, como les decía, y que obviamente pertenecen a la persona, siempre suponiendo que la mayoría de los casos son varones los que mantienen armas. También me gustaría saber si hay un catastro, también lo mismo, o de cuántas armas inscritas hay para hombres y de mujeres. Y siempre es bueno preguntar, en este caso, no sé si está en el proyecto o no, me lo podría contestar la diputada Bello o por su intermedio, presidenta, es que cómo va a saber el tribunal, una vez que recibe, ¿no es cierto?, la notificación de que esta persona maneja o no armas. Eso significa que tiene que tener acceso a un catastro de armas. ¿Qué significa eso? Que me imagino que el tribunal digita el RUT de la persona, es notificada y aparece si es portador de armas, no es portador de armas. Me gustaría si alguien me puede aclarar esa situación
para que vayamos viendo. Eso por el momento, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Sí, antes de darle la palabra al subsecretario, bueno, yo también tengo algunas consultas. Si ustedes van a presentar indicaciones, pero, bueno, no, empecé al revés. Primero, si usted como gobierno, va a ser el subsecretario de Prevención del Delito o la subsecretaría de Interior quien se va a hacer cargo del proyecto. Que nos aclaren ahí para saber cómo se viene después el proceso de las indicaciones que van a presentar, porque los colegas acá también quizás van a presentar también indicaciones al respecto, entonces tiene que haber un diálogo constante y fluido. Lo otro, cómo este proyecto, ¿cierto?, mejora la legislación vigente en concreto. O sea, eso yo creo que es un punto medular. Y lo otro, como Subsecretaría de Prevención del Delito, ¿cómo se podría, o cómo cree ustedes que se podría abordar de mejor manera también otros aspectos? Por ejemplo, esto es una pregunta yo creo que más allá también reflexiva en el ámbito de las armas ilegales, en el fondo, porque sabemos que estas son las que están legalmente inscritas, ¿cierto? Pero en el otro ámbito, ¿cómo abordamos esa cruda realidad también que se nos escapa de todo rango de acción? Entonces, esas serían más o menos mis consultas. No sé si alguien más tiene otra, ¿no? Su secretario tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Primero que todo, y más que nada, en base a lo que mencionaba la diputada Bello, lamentablemente hay una clara relación entre homicidios y armas de fuego en general. Lamentablemente también hay una relación entre armas de fuego en un hogar y situaciones de violencia y cómo estas escalan. Y lamentablemente hay una relación, y todas estas relaciones no son solamente en Chile, sino que a nivel latinoamericano particularmente, pero también a nivel mundial, hay una relación entre la presencia de armas de fuego y la existencia de un conflicto y cómo ese conflicto termina. Las probabilidades de causar la muerte con o sin un arma de fuego son dramáticamente distintas. Entonces eso hace que con claridad podemos argumentar, no solamente mirando la realidad nacional, sino que el arma de fuego tiene un potencial de generar un nivel de daño mayor, incluso llegando a la muerte. Nadie va a negar que un arma blanca también la tiene, u otro objeto. Tenemos un porcentaje importante de homicidios que ocurren en el país por otro tipo de mecanismos, que no son ni armas de fuego ni armas blancas. Pero, y aquí les quiero dar el primer dato, diputada Bello, diputado Teao, y todos quienes nos han mencionado, totalmente disponibles a entregarles más información y hacérselas llegar. Pero les voy a aprovechar de compartir algunas cifras que me parecen relevantes. El uso de armas de fuego en el delito de homicidios en particular sigue siendo el principal mecanismo de muerte, seguido por las armas blancas. En el primer semestre del año 2024, el 48% de los homicidios consumados se efectuó con armas de fuego. No es hace mucho tiempo atrás que en el país las acciones en seguridad lideradas por los gobiernos eran la destrucción de armas blancas. Sin embargo, hoy, como ustedes bien lo saben, el año 2023, a nosotros como gobierno nos tocó encabezar la destrucción más grande de armas de fuego en la historia del país. Armas que antes era destrucción de armas blancas, simplemente dando a conocer cómo eso lamentablemente ha cambiado. El diputado Teao me pone hartas interrogantes respecto a datos. Hay unos que lamentablemente no se los puedo responder ahora, pero nos comprometemos a levantar la información y hacer los cruces, porque la verdad que algunos elementos que usted menciona me parecen muy importantes y que además no solamente pueden complementar este debate, sino que es bueno que los tengamos a vista y que ustedes puedan tenerlos. Pero efectivamente todos los mecanismos o los catastros, como usted mencionaba, por ejemplo, de armas robadas, son mecanismos y catastros que están establecidos hoy día, que existen. Lo que podríamos solicitar es el cruce con el dato de violencia intrafamiliar. Yo creo que eso es algo que yo me comprometo por intermedio suyo, Presidenta, a hacer ese cruce y levantar lo que tenemos que tener. Las cifras las tenemos, pero sería bueno actualizarlas y hacérselas llegar. En segundo lugar, usted toca un tema clave y que tiene que ver con la diferencia en las áreas urbanas y las áreas rurales. Y ahí hay hartos elementos que yo creo que vale la pena considerar y con mucha seriedad.
Primero que todo, que en zonas rurales la naturaleza por la cual se inscribe un arma de fuego es generalmente distinta a la naturaleza por la cual se inscribe un arma de fuego en una zona urbana. Las personas en términos generales en zonas urbanas declaran que las armas las inscriben para defensa personal, mientras que en las zonas rurales es por distintas razones, caza, deporte, etcétera. Entonces yo creo que es necesario que cuando tengamos estas discusiones respecto a armas, hay que poner toda la información sobre la mesa y hacer las diferencias. Yo creo que es una diferencia importante. La segunda diferencia importante no tiene que ver con las armas, sino que tiene que ver con las policías. Los tiempos de respuesta de la acción policial, sea preventiva o de control, en las áreas rurales son más largas. Hay comunas que su necesidad de presencia estatal no se tiene que definir por la cantidad de personas que ahí viven, sino que por la extensión de estos territorios. Yo creo que muchos y muchas de ustedes en sus distritos tienen extensiones territoriales que hacen que la presencia estatal sea distinta y en consecuencia la forma en que el Estado puede reaccionar. Y esto no solamente afecta a los tiempos de respuesta, afecta a las capacidades de fiscalización, afecta a la capacidad del Estado de hacer sus distintas tareas. Entonces, hay diferencias entre áreas urbanas y rurales, sí, señor diputado, desde la naturaleza de la inscripción del arma hasta la capacidad que les tiene el Estado para reaccionar. Y eso a nosotros particularmente como subsecretaría nos toca verlo en el trabajo con los municipios, lo que significa para un municipio cumplir tareas, municipios que parten en la carretera 5 Sur y que terminan en la frontera con Argentina, por ejemplo. Solamente para dar y graficar lo que eso significa, pero además municipios o comunas más bien donde la presencia de armas de fuego, pero no necesariamente por razones de defensa personal, sino que por las otras razones también es bastante grande. Eso hace, y lo conecto con la pregunta de la diputada Bello, ¿eso le cambia la naturaleza al arma de fuego? Lamentablemente no. El arma de fuego, por ser el arma de fuego, es un arma de fuego y tiene el potencial de generar lo que sabemos que tiene el potencial de generar. La diferencia la hace la forma en que esa se tiene, ya sea en su tenencia, o también el resguardo que se le da, por ejemplo, cuando está de forma legal inscrita en un domicilio, que es lo que ustedes bien saben que es lo que permite la ley, no el transporte y no el traslado, sino que la tenencia en un lugar que tiene que estar resguardado bajo ciertas condiciones de seguridad. Sí, ahí. Disculpe, lo que pasa es que a mí en el contexto se me olvidó hacer la pregunta, Sí. pero justamente con lo que usted estaba, a mí se me fue una pregunta relacionada justamente con lo que usted está planteando, disculpe. ¿Qué pasa con las consecuencias de incorporar la presunción de riesgo inminente cuando el denunciado se encuentra autorizado a portar las armas? ¿Cierto? Especialmente en el caso de funcionarios de Carabineros y Fuerzas Armadas. Ya, la anoté ahí, voy a responder. Sí, iba justo en el contexto de lo que Sí, usted estaba planteando. no, y me parece muy relevante. Y para terminar con lo que plantea el diputado Teao respecto a los coleccionistas de armas. La realidad nos habla de una serie de coleccionistas que tienen sus armas de fuego correctamente resguardadas, que estas armas cumplen muchas veces con ser armas que están inhabilitadas para funcionar como un arma de fuego, como otras que sí están habilitadas. Hay una naturaleza bastante amplia y esa naturaleza también nos habla, por ejemplo, en los últimos meses, de decomisos de armas ilegales a personas que tienen un importante número de armas legales para colección, pero que además en operativos se han detectado que además cuentan con un número importante, no solamente de armas de fuego, sino que también de municiones. Yo creo que este es un punto relevante que puede nacer acá en la discusión de esta comisión, porque al final del día, y tal como se enlaza con lo que acabo de responderle y lo que también le planteé a la diputada Bello, un arma de fuego independiente de la naturaleza por la cual está en el domicilio, y le estoy hablando adquisición legal para autodefensa, como un porcentaje importante de quienes adquieren estas armas lo declaran, o un arma que se adquirió para caza, o un arma que es parte de una colección, siguen siendo armas de fuego y siguen teniendo el mismo potencial. ¿Y por qué es importante esto? Porque la preocupación respecto y la importancia y relevancia de este proyecto es que muchas veces olvidamos que en la presencia del arma de fuego en el hogar no está exclusivamente limitada, sí debería estarlo por las medidas de seguridad que tienen que tener a la persona que la tiene inscrita, pero también sabemos que existen
evidencia respecto a accidentabilidad en los hogares, que esta arma es tomada por otros miembros de la familia, o que en un robo o en un asalto al final terminan llevándose las armas de fuego. Entonces, yo creo que usted lo que plantea ahí, diputado, es importante porque creemos que vale la pena hacer esa caución y ver de qué forma eso se puede regular de mejor manera. Parte de lo que me comprometo es también hacerle llegar, y eso a lo mejor no lo vamos a poder nosotros tener directamente, pero lo podemos solicitar al Ministerio de Defensa, es respecto a datos particulares respecto a armas requisadas en o no en contexto BIF, que sería importante, ya sean de coleccionista o de la naturaleza que sean. Y lo último que usted menciona también se lo podemos hacer llegar, ahora yo le puedo dar la respuesta preliminar, es que el grueso de la inscripción de armas es hombres, desproporcionadamente versus mujeres. Y en este contexto solo contarle que en cuanto al uso de armas de fuego en femicidio, que es algo que también usted plantea y que planteó la diputada Bello, estamos hablando que el 15% de los casos del primer semestre implicaron este tipo de armas, o sea, armas de fuego, que es una cifra que se mantiene bastante estable respecto al primer semestre del 2024, o sea, eso es más o menos el rango que estamos hablando, y esto ustedes lo saben mejor que yo, pero ninguna pieza de legislación viene a resolver el problema en su conjunto, pero esta sí viene a resolver una parte muy importante del problema, porque como bien lo hemos mencionado y ustedes lo comparten, la escalabilidad de un conflicto con un arma de fuego de por medio es distinta en cuanto a la escalabilidad de un conflicto sin arma de fuego de por medio. Y Presidenta, ahora voy a responder también sus preguntas. Respecto al quién será cargo, yo tuve una conversación con el subsecretario del Interior hoy en la mañana. La definición inicial que se hizo para la tramitación de proyecto es la Subsecretaría del Interior, particularmente por una división. No podemos estar los subsecretarios en todas las comisiones. Yo llevo otros proyectos también. Sin embargo, dada la pregunta o la interrogante que usted me plantea, yo me comprometo a hablar con él para clarificar esto rápido, sin prejuicio de aquello, a pesar de que formalmente el quien estaba invitado hoy era el subsecretario del Interior, y a riesgo de ser autorreferente, a mí me parecía muy importante que de todas formas estuviese acá la Subsecretaría de Prevención del Delito, y nos parece, y les agradezco. Sí, sé. Y yo la llamé por teléfono usted también ese día y le dije que no podía venir y acordamos otra semana. Pero bueno, sí. Pero sí, sí, por eso le digo, a mí me interesa mucho estar acá, o sea, se lo agradezco y le agradezco la unanimidad que dieron para que yo pudiese intervenir más allá de quién llevará esto, de verdad, para nosotros esto es muy importante porque de verdad yo creo que este es un proyecto fundamentalmente preventivo. ¿Cómo mejora la legislación vigente? Bueno, con los puntos que mencioné, pero más allá de la legislación vigente, yo creo que esto viene a mejorar un sistema de prevención y de fiscalización. Creo que esto viene a mejorar las capacidades de coordinación de distintas instituciones y creo que si es que ustedes lo tienen a bien y se determina, se acortan los plazos, por ejemplo, a 24 horas, yo creo que esto viene también a acelerar la capacidad de respuesta del Estado poniendo esto como una prioridad. En términos generales nos parece que eso sería bastante positivo y también creemos que cómo viene a mejorarla, bueno, limitando el acceso y circulación de armas de fuego en general y particularmente en el caso de personas denunciadas por violencia intrafamiliar. Entonces todo lo que este proyecto contempla en la coordinación entre los tribunales de familia, el Ministerio Público, es un avance que nos parece tremendamente relevante. ¿Cómo abordamos esta materia con las armas ilegales? Bueno, sabemos que los universos de armas sobre los cuales trabajamos en este país se componen de, yo diría, una especie como de pirámide, ¿no es cierto? Armas ilegales adquiridas de forma ilegal, que ingresan al país o que son fabricadas o que tienen modificaciones. En segundo lugar, las armas que son legalmente inscritas y que después terminan en las manos equivocadas, ya sea por medio del robo, por una sustracción, una herencia. No nos olvidemos que la entrega voluntaria de armas en este país hasta el semestre pasado ya subió en un 54%. Hay una conciencia de muchas personas que heredan su arma y que no quieren tener un arma de fuego legítimamente. Pueden llamar a carabineros, se acerca una patrulla y
la retira del domicilio y hay personas que toman esa opción porque quieren estar más tranquilas, no tienen, o que la compraron legalmente y después se arrepienten y ya no la quieren tener. Eso existe. Ahora, el tercer universo son armas que tenían las instituciones que tienen el monopolio del uso de las armas, en este caso las policías, las Fuerzas Armadas, y que después por distintas razones, robos, etcétera, han terminado en las manos incorrectas. Entonces, eso es como la trilogía del abastecimiento de armas, ya sea legal o ilegal, que tenemos en el país. Y yo creo que en todo momento tenemos que entender que el actuar sobre los mercados regulados y legales no van a terminar el problema de las armas en general. El presidente de la República, y como ustedes lo saben, en el último gabinete de Proseguridad, y la ministra y el Ministerio de Defensa lo dieron a conocer, vamos a iniciar, o estamos iniciando ya, una nueva etapa en la fiscalización de armas legales, porque lamentablemente muchas de ellas que se adquieren de forma legal terminan en la ilegalidad. Y digo que esto no va a resolver el problema por sí solo, por supuesto que no, porque además tenemos un universo de armas ilegales. Ahora, actuar sobre uno de esos universos con las herramientas que nos dan el Estado, fiscalizar, reducir capacidades de acceso, reducir que estén en ambientes de conflictividad e impedir que muchas veces se use como mecanismo para escalar un conflicto que puede terminar incluso en un homicidio, me parece que es del todo urgente y del todo necesario, pero tienen que ser parte de mecanismos para abordar los distintos fenómenos de forma separada. Y lo último, me parece que es una pregunta muy importante y que tiene que ver más bien con, en este caso, las instituciones que tienen el monopolio del uso de las armas. Pongámonos en esta situación hipotética de un policía, por ejemplo, que tiene un arma de fuego que usa en su servicio y un arma de fuego que después tiene en su domicilio. Pongámonos en el caso hipotético de un policía como la Policía de Investigaciones, a diferencia de Carabineros, donde esa arma se mantiene, que es el arma de servicio, se mantiene también, que la llevan a su domicilio posteriormente. O sea, la naturaleza de ambas policías respecto a la relación que tienen con las armas de fuego que usan en servicio son distintas. Hay policías que tienen armas inscritas de forma legal en sus domicilios, claro. Entonces yo creo que aquí lo importante es definir cómo se manejan esos tiempos. Por ejemplo, si se llegase a determinar acá en la discusión respecto a una persona acusada de violencia intrafamiliar, ¿puede mantener el arma de fuego en el domicilio independiente si es un policía o no? Bueno, en el caso de Carabineros, el arma de fuego en su servicio es entregada en su servicio. Esas armas son posteriormente además descargadas al final del servicio. Entonces hay una diferencia que yo creo que vale la pena clarificar, pero yo creo que si hay algo que estamos de acuerdo, de más o menor manera, es que se hace necesario impedir el acceso a un arma de fuego a una persona que en un contexto de violencia intrafamiliar, sea de mujer a mujer, de hombre a hombre, de hombre a mujer, independiente de las diferencias respecto a la naturaleza de la tenencia de armas en este país, yo creo que eso es lo fundamental. Y aquí no solamente aplica que la legislación sea clara, sino que los sistemas de alerta sean claros para llegar a tiempo e impedir que esto suceda. Eso sí, Presidenta, por nuestra parte. Gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra, diputado Zafirio. Sí, su secretario no contestó mi consulta. Disculpe. Respecto de qué vamos a entender por situación de riesgo inminente. Sí, Presidenta, por intermedio suyo, la razón por la que no respondí es porque entendí que era para las autoras del proyecto, no para mí. Tal vez entendí mal, pero eso es lo que entendí. Solo quiero que se me aclare. Sí. Gracias, diputado Zafirio. Ofrezco la palabra al subsecretario de Prevención del Delito acerca de la pregunta del diputado. Sí, Presidenta, reitero y le agradezco, yo lo que entendí es que era una aclaración que tendría que venir de las autoras del proyecto, si es que se requiere no sé si la interpretación o más bien la opinión del Ejecutivo respecto a esto. A mí también me gustaría aprovechar la oportunidad que está una de las autoras para que nos explicara la naturaleza de aquello y si hay dudas poder complementarlas, pero entiendo que hacia allá va. Gracias, Presidenta. Gracias, subsecretario. Entonces, pero queda pendiente subsecretario, queda pendiente su opinión respecto a qué significa, o en el fondo, que la definición de presunción de riesgo inminente. ¿Queda pendiente su punto? Porque yo le voy a dar la palabra a la eso, pero después a usted.
Diputada. Sí, voy. Que no encuentro la parte que solo sé que artículo 7, al principio dice con el solo mérito de la demanda o la denuncia. Yo creo que aquí lo que puede haber un error de espíritu de alguna forma y podríamos consensuar cuál es el que pueda quedar, porque efectivamente uno dice por el solo mérito de la denuncia y el otro que se concurran como más pruebas. Eso es lo que plantea, ¿cierto? Entonces podríamos consensuar un equilibrio que quede en una redacción acorde. Yo ahí no le veo mayores problemáticas, sino que podríamos consensuar luego ya las indicaciones que quede coherente el primer inciso con el segundo. Y quería responderle, Presidenta, una pregunta que hizo el diputado Teao respecto a un catastro de armas. Mira, el espíritu de nuestro proyecto es muy simple, tiene que ver con, hay un relato de la víctima que plantea que hay un contexto de violencia intrafamiliar, hay un arma, entonces el juez oficia a la Dirección General de Movilización para saber, uno, si está inscrita. Eso es lo primero, porque si no está inscrita hay un delito, claramente. Si está inscrita, se suspende la inscripción y si no está inscrita, se oficia al Ministerio Público para investigar por un posible delito de tenencia ilegal. Ese es el espíritu formal de nuestro proyecto. Por supuesto que está, como todo proyecto, abierto a mejorarlo y que tengamos quizás una redacción mucho más de consenso entre toda la comisión. Y respecto a lo que decía la presidenta, que me parece súper interesante lo que ella está planteando respecto a las armas ilegales, creo que si bien este proyecto no lo toca, nosotros como vocerías políticas tenemos también una misión que es, de alguna forma, generar consensos sociales o cuestiones que no están bien en la sociedad. Y creo que plantear el tema de las armas, sobre todo ilegales, que va muy en relación también con lo que usted planteó del Instituto del INBA. Tiene que ver con eso. Queremos desarmar porque queremos una sociedad de paz y ahí nuestras vocerías son fundamentales. Quizás no el proyecto de ley, pero sí lo que nosotros podemos ir planteando respecto a que las armas sean utilizadas por quienes tienen el monopolio de la fuerza. Al menos esa es mi postura. Creo que son ellos los que tienen el deber de resguardar la seguridad y resguardarnos a nosotros. Pero me parece muy interesante porque estamos hablando de lo legal, pero obviamente en Chile hay un montón de armas ilegales y ahí de alguna forma la previsión social, la respuesta social a este tema también creo que es súper importante y los diputados tenemos una vocería fundamental que no tienen todos los chilenos y las chilenas, que es hablar a través de la prensa, de las radios, de la televisión. Eso, Presidenta, y muchas gracias. Gracias, diputada María Francisca. Bueno, diputada, y preguntarle como una de las autoras del proyecto, entonces queda pendiente la pregunta, ¿cierto?, del diputado, porque él toca un punto muy relevante en la discusión del proyecto, ¿cierto?, de la definición de la presunción de riesgo inminente. Entonces, en ese contexto, la respuesta de la diputada que es autora del proyecto, yo creo que, por lo que entendí, queda pendiente, ya para que nos haga llegar su punto. Presidenta, también dejo abierto para que entre todos podamos llegar a un consenso de la mejor redacción. Sí, gracias, lo que Presidenta. pasa, a ver, sí, lo que pasa es que estamos iniciando lo que es la discusión del proyecto. Todavía no se vota, no estamos en etapa de indicaciones todavía, entonces se quiere profundizar, obviamente, en conocer los alcances. Estamos en esa etapa recién. Entonces, en ese contexto, muy bien, yo tomo su punto de diputada, que usted después traiga lo que usted quiere transmitir a través del proyecto en este punto en específico. Sí, es que tengo primero al subsecretario. Gracias, Presidenta. De acuerdo a este punto, ¿cierto? Sí, okay. Sí, efectivamente. La palabra. Primero que todo, nosotros vamos a estar atentos a lo que va a compartir con la comisión la diputada Bello, y particularmente por una razón. Lo que se plantea en este proyecto y lo que nos parece positivo es que hace una clara diferencia entre el rol del tribunal cuando éste tiene que analizar o tiene que presumir. ¿Y por qué eso es importante? Porque establece condicionantes sobre los cuales tiene que haber un análisis, tiene que haber una determinación, o sea, un mecanismo que pueda arribar a algo, pero también establece cuándo sí o sí se presume, cuáles son esos condicionantes. Entonces yo creo que eso es importante porque nos permite establecer los niveles de reacción con los que hay que llegar.
y creo que particularmente si estamos hablando de prevenir, estamos hablando de medidas que pueden potencialmente evitar un desenlace negativo, es bueno tener esa claridad para que no solamente la ley en su letra tenga esta claridad, sino que las instituciones sepan cuándo tomar decisiones con sentido de urgencia respecto a condicionantes que hacen que el Estado no tenga que titubear ni analizar, sino que particularmente actuar, y viceversa, cuando no hay claridad al respecto de la situación de riesgo, porque aquí estamos hablando de una situación de riesgo inminente, o sea, del punto más cercano a la comisión de un delito. Entonces estamos hablando en la zona ya que no es la zona gris, sino que es la zona casi roja, que es la previa, y es donde el valor de la acción cobra una importancia particularmente relevante. Sí, gracias, subsecretario. Diputada Gasmuri, luego diputada María. Gracias, presidenta. Yo volví a releer a la luz de la discusión que estamos teniendo y me parece que a mí me resulta bastante claro que aquí se determina cuando existe una situación de riesgo inminente, ¿cierto? Como una primera cosa, bastará el solo mérito de la denuncia. Y después lo que se hace es describir, ¿cierto?, cuando se presume que está esa situación de riesgo inminente. Por lo tanto, para mí es meridianamente claro que esto es correcto, que está bien planteado y no veo ninguna contradicción, más allá, por el intermedio de presidenta, diputada Bello, que lo revisen, pero a mí me parece que está correcto y que es totalmente claro. No sé aquí quizás también la opinión del Ejecutivo en ese sentido, pensando en la redacción y la forma correcta que tiene que tener. Creo que hubo una confusión, se confundieron como los dos planos, pero a mí me parece que está correctamente descrito. Diputada María Francisca tiene la palabra. Presidenta, más allá de llegar como a un consenso de la redacción, creo que, o planteo que el objetivo principal del proyecto es disminuir el riesgo hacia las mujeres. Y frente a eso, voy a tomar lo que usted nos pide también de o afirmar la redacción o traer una mejor y que luego la discutamos entre todos y todas, pero el objetivo principal del proyecto, y ahí es el espíritu de este proyecto, es disminuir el riesgo. Y frente a eso, podemos hacer una mejor redacción o conversarlo aquí o mantenerla, pero creo que ese es el objetivo principal, disminuir el riesgo de las mujeres, y con eso yo creo que se despejan algunas dudas. Muchas gracias, presidenta. Sí, gracias, diputada. Ofrezco la palabra. Diputado Teao, tiene la palabra. Presidenta, el artículo 9, letra D, por ejemplo, disculpen mi ignorancia, pero dice asistencia obligatoria a programas terapéuticas o de orientación familiar. Las instituciones que desarrollen dichos programas darán cuenta al respectivo tribunal del tratamiento que debe seguir el agresor según su inicio y término. ¿Eso tiene un costo? No conozco, discúlpeme, aprovecho a ver si alguien me lo puede contestar, pero ese tipo de instituciones son... Es la ley. Ah, es la ley. Sí, no es ley. Es la ley Porque tiene que haber una institución que entregue ese tipo de servicio. Y eso es con costo de parte de quién, del agresor, de la víctima, del Estado. Son gratuitos. Que, discúlpeme, no conozco, no sé, nunca he estado en algo así, pero igual me gustaría saber con respecto a eso. Beso, gracias, diputado. Subsecretario tiene la palabra. Eso sí, efectivamente está establecido en la ley y hay programas hay programas públicos, pero también hay programas que requieren ser financiados en el fondo, ¿ah? Ahí yo creo que, o entiendo que la naturaleza de lo que se determina establecerá si esto va por el costo de quién. Pero no nos olvidemos que hay una oferta pública bastante grande respecto a programas terapéuticos y de orientación familiar. Hay discusiones respecto a si la oferta es suficiente o no, pero ese es otro tipo de discusión. Pero eso, claro, eso ya está establecido en la ley. Yo entiendo que el proyecto de ley no lo toca, sino que más bien se refiere a otros puntos previos. Gracias, subsecretario. Ofrezco la palabra para ya ir finalizando la comisión. ¿No? Ya. Entonces, bueno, agradecerle al subsecretario, a su equipo también que haya estado presente el día de hoy, y habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.